que ver con una cuestión de raíces. Cada vez que nosotros vamos perpetuando una actividad cultural en el tiempo, lo que estamos haciendo es dándole derecho legal a que esa entidad espiritual y los demonios que la acompañan tenga un arraigo y tenga una capacidad de afectación hacia afuera cada vez más importante. Y vuelvo a insistir, que el mundo lo haga no me importa, porque entiendo que es lo que el mundo hace, pero que la Iglesia de Jesucristo participe de esas cosas, así sea por una cuestión de curiosidad, me parece peligroso, porque no se está dando cuenta de lo mortalmente peligroso que eso es. Tal vez no en ese momento para la persona que participa, pero que definitivamente para nuestra nación lo que se está levantando allí en nuestras propias narices es un altar de iniquidad del que luego nuestra nación va a tener que pagar las consecuencias. Sin embargo, todo lo disfrazamos, ¿verdad?, de una actividad cultural, y por allí, de una manera muy ingeniosa, hay que reconocerlo, las tinieblas han logrado permearnos como sociedad y poder establecer sus propias deidades escondidas en expresiones culturales, y lo que van haciendo es tomando territorios. Y cuando nos queremos acordar, nos levantamos cansados y vamos a... ¿No les ha pasado a veces que se van? Bueno, yo no soy de viajar mucho, compartíamos que yo, la verdad, no soy de movilizarme mucho, pero a veces mismo en Montevideo, cuando uno, así sea en colectivo, al menos a mí me ha pasado, a veces te vas adentrando en el recorrido del colectivo en algunos barrios y de repente de la nada empezás a bostezar, se te cierran los ojos, sentís como una opresión y no sé, pero ¿qué pasó? Algo raro hay en este lugar. Y no nos estamos dando cuenta y no estamos tomando conciencia de que en realidad lo que estamos haciendo es que nos estamos metiendo en una atmósfera espiritual, nos estamos metiendo bajo una cúpula que rige sobre ese lugar, que no tiene nada que ver con Dios y que es el resultado de deidades que fuimos entronando en ese lugar como consecuencia de no arrancar a su justo tiempo y a su justa medida esos altares paganos que lo que hacen es, lamentablemente, establecer raíces de iniquidad. Yo recuerdo cuando compramos aquí, cuando vinimos aquí, no había pinos plenamente, pero sí, porque los habían cortado, pero sí quedaban las raíces. No necesito decir lo que costó sacar esas raíces. De hecho, no pudimos. Tuvimos que traer una máquina para arrancarlo, porque era impresionante las raíces que tenía lo que fue un pino, o vas a saber lo que era. Y esto podrá llegar a ser un dato absolutamente irrelevante, pero así como pasa, vuelvo a insistir, en lo natural, también pasa en lo espiritual. Porque a medida que el tiempo va pasando, y a medida que la cultura se va estableciendo, y a medida que el espíritu se va entronando, las raíces son mucho más profundas. Por eso la Iglesia ha sido tan ineficiente. La Iglesia de Uruguay ha sido muy ineficiente, por dos razones. La primera fue por lo que ministramos al comienzo. Dios ha derramado unción sobre generaciones y generaciones y generaciones de hombres y mujeres que cuando llegaron a determinado nivel, por alguna extraña razón, y tampoco quiero generalizar, pero por allí la vasija de su vida se ha fisurado, porque cuánto cuesta a veces permanecer de una manera íntegra, ¿verdad?, cuando una medida de fama comienza a abrazarnos. Cuánto cuesta a veces el poder mantenerse firme y no terminar vendiendo nuestra primogenitura por una cantidad de aplausos. Cómo a veces no volverse mezcla, por no decir prostituirse, cuando nos ocurre una medida de éxito que lo que debió de ser
un beneficio termina siendo una piedra de tropiezo. El Señor nos decía durante la administración que Él ha derramado mucho aceite sobre su liderazgo, pero su liderazgo no ha querido cambiar la apariencia por la presencia. Han preferido la apariencia a la presencia. Y cuando esas cosas pasan, terminamos siendo sepulcros blanqueados. Tenemos hermosos templos, tenemos hermosos instrumentos, tenemos incluso muchas cantidades de personas, pero si hay algo, y lo más importante que no está, tiene que ver con Dios. Por eso creo que debemos de reformular cuáles son las prioridades, debemos de aceptar que una cosa son los fines y otra cosa son las consecuencias. Cuando la cultura es arraigada, cuando la cultura se establece, lo que hace es echar raíces, y esas raíces con el pasar del tiempo se van volviendo mucho más fuertes, se van volviendo mucho más difíciles de arrancar, y hoy la Iglesia de Jesucristo me temo que no tiene lo necesario, pero no porque Dios no le haya capacitado, sino porque lo único para poder arrancar esas raíces es la capacitación del Espíritu Santo, un Espíritu Santo al que nosotros sistemáticamente hemos contristado, y por lo tanto, cuando tenemos que arrancar ese trono, ese principado demoníaco, nos resulta absolutamente inviable y terminamos haciéndolo con nuestras propias fuerzas y no nos damos cuenta del mal que le hacemos a nuestra comunidad, porque tal vez no lo tenga que vivir yo, pero cuando yo soy parte de una generación, de un liderazgo, que no soy efectivo, lo que estoy haciendo es tirando para adelante un problema para que las generaciones por venir tengan que enfrentar al mismo filisteo incircunciso. Porque déjenme decirles algo, los demonios no se van si uno no los echa. Los demonios no reciben cartas de desalojos. Los demonios y los principados no reciben ningún documento humano que les haga desplazarse por motu propia. La única manera de remover un principado, de remover una cultura, de remover una estructura demoníaca es por medio de la violencia. Por eso cuando David se enfrenta a Goliat, le dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, tú vienes contra mí con un sistema, tú vienes contra mí con una forma, tú vienes contra mí con un diseño, pero yo vengo con otro diseño. Porque esto es una lucha de diseños, esto es una lucha de reinos. La única manera de que un reino pueda someter a otro reino es por medio de la violencia. ¿Y cómo yo manifiesto violencia? Comenzamos a verlo hace algunas semanas atrás. Dijimos que una forma de ejercer violencia no es haciendo necesariamente ni ayuno, ni vigilia, ni guerra espiritual, sino viviendo una vida honrosa delante de Dios. Dijimos que la mejor manera de hacer guerra espiritual es siendo íntegros, no hablando mucho en lenguas. Dagón, con el pasar del tiempo, terminó por transformarse en la principal deidad filistea, en un tiempo en donde convivían con el pueblo de Dios. El problema es que esa misma entidad cananea, que estaba relacionada con la fertilidad, por definición, dijimos que Dagón significa grano o semilla, los filisteos, lejos de remover esa deidad, la adoptaron como propia, una entidad espiritual que regía sobre ese lugar. Y hoy lo que está pasando en el Medio Oriente es una lucha de reinos, al margen de una lucha de egos. Dagón, por su arraigo con el lugar, se había transformado en un principado regional que lastimaba sistemáticamente al pueblo de Dios. Sistemáticamente los filisteos, este grupo étnico, cada vez que tenían oportunidad, y vaya si tenían oportunidad, hostigaban al pueblo de Dios. Cuando repasamos ya hace algunas semanas atrás que cuando Dios mutiló
a esta deidad, a la figura de esta deidad llamada Dagón, no lo vimos como un acto menor, sino que concluimos que esa mutilación que Dios mismo provocó sobre ese principado no fue otra cosa sino un acto jurídico. Lo que Dios hizo cuando los filisteos metieron el arca de la alianza en el templo de Dagón fue ajusticiar a Dagón. Es muy interesante, porque mientras Dios escogió un pueblo para que le representara y manifestara justicia por medio del Dios al que representaba, y fíjense cómo lamentablemente vamos repitiendo. El Señor escoge un pueblo para que le represente, un pueblo que manifieste la justicia y el juicio de Dios por medio de sus actos. Israel era un pueblo apartado, era un pueblo señalado, escogido por Dios para manifestar a Dios, para aportar a Dios y para justiciar por medio de Dios. Pero cuando fue llevado a un determinado lugar, el Señor se dio cuenta de que no iban a poder. ¿Saben por qué? Porque su liderazgo estaba corrupto. ¿Se acuerdan cuando hablamos del sacerdote Elí, sus hijos, Orni, Fines? Los filisteos estaban en ese lugar. En teoría, los israelitas tendrían que haber vencido a los filisteos. Ahora ustedes ya conocen el resultado. El resultado final fue que los judíos, los israelitas, fueron vencidos, no una vez, fueron vencidos 2 veces, pero no solamente fueron vencidos 2 veces, sino que mataron a los hijos del sacerdote, robaron el arca del pacto, fueron avergonzados. Y eso es lo que hoy está pasando. Uruguay es preso de un principado y el liderazgo no puede hacer frente a ese principado, mal que me pese, y me voy a poner la capa, porque somos un liderazgo corrupto, porque somos un liderazgo permisivo. Y me pongo porque tampoco quiero ser de aquellos que levantan el dedo inquisidor como si uno fuera un macrosanto. Claramente fue un tiempo muy magro el que vivió el pueblo de Dios. Un tiempo que no es muy distinto del presente. Porque hoy hay principados que sojuzgan sobre Uruguay, hay principados que sojuzgan sobre el mundo, me dirá usted. Está bien, sin duda que sí. Nosotros no somos una isla, pero no podemos dejar de reconocer de que hay cosas que nos competen a nosotros, hay cosas que están sojuzgando de manera directa a nuestra madre república. Y la Iglesia de Jesucristo, que es la culminada por Dios, es la encargada, es la señalada por Dios para justiciar al cielo, resulta que el cielo, el principado del cielo, nos termina justiciando a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Ante la apatía de su liderazgo, ante la corrupción de su liderazgo, Dios, los judíos no perdieron el arca. Dios permitió que ellos perdieran el arca para que tomaran conciencia de que Dios ya no estaba con ellos. Pero no solamente hizo eso Dios. Dios permitió que los filisteos pusieran dentro del templo de su deidad mayor al arca del pacto. Fíjense lo que Dios hizo. Dios tenía que derrocar a ese principado que sojuzgaba sobre su pueblo. Dijimos que el Señor lo comisionó a Israel para que fueran agentes de justicia. Pero un agente de justicia corrupto no puede hacer justicia. ¿Por qué? Porque no tiene la autoridad para hacerlo. Entonces, cuando el Señor vio que su pueblo no tenía autoridad, pero había que sacar a esa potestad, el Señor lo que hizo fue
permitir que los propios filisteos lo llevaran a él, a ese templo, para que fuera Dios mismo el que derrocara ese principado. ¿Por qué? Porque sabía que su liderazgo no estaba a la altura, porque estaba corrupto. Israel estaba corrupto. Elí estaba corrupto, sus hijos eran corruptos. El pueblo de Dios se había familiarizado tanto con Dios que lo habían tomado como una suerte de estampita. Pensaban que por llevar el arca del pacto como si fuera un amuleto iban a poder ganar la guerra. Y la Biblia nos enseña de que eso claramente no resultó. Y quedó más que evidente de que Dios no estaba con ellos. No solamente porque perdieron, sino porque perdieron hasta el arca. Y eso es lo que creo que hoy está pasando en nuestra nación. Estamos viviendo las consecuencias de un liderazgo obsoleto, corrupto, corrompido, un liderazgo vano que se ha familiarizado tanto con Dios que en vez de tener discípulos tiene amigos, que tiene preferencias, que escoge en función de sus líneas sanguíneas y no en función de lo que Dios dice, porque así como le pasó, ¿verdad?, al padre de David, habíamos dicho un hijo ilegítimo porque no había, era el resultado de una relación digamos que fuera del marco, y sin embargo allí el padre hizo pasar a los que él consideró. Ahora yo pregunto, ¿no? Está bien, lo habrá tenido no con su esposa, con otra mujer, pero no era el hijo, ¿no? Ahora, ¿y por qué no lo trajo? Si era su hijo, ¿por qué hizo venir a los otros? Porque tenía preferencia. Y hay líderes que tienen preferencia, porque les parece, porque tiene pinta de, o por la capacidad, porque este tiene una capacidad de negociar, este tiene una capacidad de y si yo lo pongo acá me va a resultar bueno en esto. En vez de guiarse por lo que el Espíritu les dice, ellos se guían en función de los réditos que les pueden llegar a dar. Y así estamos, ¿no? Que vamos metiendo, ¿verdad?, camuflados. Y disculpen, pero yo les dije desde un comienzo que esta es una iglesia que lo que intenta es marcar una generación de nuevos líderes. Y yo me temo que, escudados una vez más en buenas intenciones, que no deja de ser nada más que una excusa, hoy tenemos representantes en la Cámara de Representantes. Yo soy el resultado de una generación y he escuchado a mucha gente que dice, para afectar el gobierno hay que meterse en el gobierno, hay que ganar el gobierno. Yo soy el resultado de esa generación. He escuchado a muchos hombres de Dios decir, Dios me dijo que tenemos que meternos en el gobierno para afectar el gobierno. Muy bien. Yo solo tengo una pregunta. No digo que no sea de Dios, pero a mí se me genera una interrogante. Cuando el pueblo de Dios vio los milagros que Jesús hacía, vio la autoridad que Jesús portaba y lo quisieron poner como rey, ¿qué fue lo que hizo Jesús? ¿Fue a la Cámara de Senadores a postularse? ¿Fue a la Corte Electoral a decir, bueno, mira, acá tengo 80.000 firmas, quiero una lista porque en el 2030 me voy a tirar a presidente? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Salió huyendo. ¿Saben por qué? Porque ese sistema es corrupto. Es un sistema corrupto. ¿Por qué ustedes creen que cuando estaba allí delante de ese jerarca romano le dice, mi reino no es de este mundo? Pero claro, nos escondemos detrás de una apariencia de piedad porque vamos a conquistar el gobierno, vamos a llenar de cristianos el Palacio Legislativo. Bueno, Dios quiera que no se tuerzan demasiado.
Pero al final, ¿saben lo que terminan siendo? Amigos que van a conseguir favores políticos para determinadas congregaciones. Entonces, necesitamos comenzar a desmitificar cosas. Cuando Jesús lo quisieron poner de rey, dijo, no, muchachos, no. El reino no se cambia así. Se cambia desde los cimientos. Si vos te conducís bien, si vos te conducís bien, si vos te conducís bien, si vos te conducís bla, por más que el que está arriba sea recontra corrupto, y tiene toda una comunidad que se maneja de manera corrupta, se maneja de manera correcta y no corrupta, así sí se van a ver cambios. Pero bueno, no me quiero meter en más líos. Pero no tengo problema en hacerlo, porque si vamos a funcionar de acuerdo a la misión que Dios nos dio, vamos a hacerlo sin que nos tiemble el pulso. Pero yo francamente estoy cansado de los amiguismos, de los favores políticos. Estoy cansado de tanta religiosidad y no puedo evitar recordar cuando Jesús se adentra en el templo, un templo gobernado por una casta religiosa corrupta, inmoral. Los que gobernaban, los que tenían los principales cargos, el sumo sacerdote de aquel entonces, Anás y Caifás, los sumos sacerdotes, eran saduceos, eran puestos políticos, no tenían moral, eran gente que tenían una cuenta bancaria importante y se congraciaban con los reyes de turno, con Roma, y compraban sus lugares. Y hoy hablamos nos desgarramos hablando de nepotismo. Pero el nepotismo viene de hace miles de años atrás. ¿Por qué crees que Jesús tiró las mesas de los cambistas? Porque sabía de la corrupción que pasaba en el templo, no en el palacio de las leyes, en el templo. Porque sabía que los saduceos eran corruptos, porque sabía que había una coima por estar en ese lugar. A Jesús lo mató la religión organizada. Entonces no podemos seguir jugando en la religión. Tenemos que vivir y vivir de manera correcta. Yo siempre recuerdo cuando nació nuestro primer hijo, que gracias a Dios lo parió mi esposa. Y sé que lo he compartido muchas veces, pero hubo un determinado momento en donde viene una partera, ¿sí? Una enfermera, ¿verdad? En esa necesidad de ir dilatando, le dice a Silvana, bueno madre, puje, ¿no? Entonces le dice cómo pujar. Le dice, no, estás pujando mal, le dice, estás pujando mal. Tenés que pujar bien, porque si no después cuando llegues al momento de la sala de parto vas a estar cansada y no vas a poder pujar de la manera correcta. Entonces allí el Espíritu Santo me ministró y me dijo, Marcelo, hay dos formas de pujar. Una de manera correcta y otra de manera incorrecta. Tenemos que aprender a pujar de la manera correcta para parir lo que tenemos que parir de parte de Dios. Dagón se había formalizado, establecido en ese lugar. Y Dios mismo permitió entrar, Dios mismo se metió dentro del corazón de Dagón para poder destruir lo que su liderazgo no pudo destruir porque estaba corrupto, era inmoral. Lo cambiaba por aplausos, cambiaba a Dios por aplausos, cambiaba a Dios por pasajes en primera clase, cambiaba a Dios por fecundas cuentas bancarias. Fue Dios mismo quien juzgó a ese principado ante la negligencia de un sacerdocio que estaba corrupto. No necesito decir, hoy estamos, necesito decir esto,
de manera breve, pero necesito decir esto porque va a ser de asiento para lo que viene. Pero hoy buena parte de la iglesia evangélica, fundamentalmente la iglesia evangélica pentecostal, tiene un enorme arraigo con las decisiones que hoy toma Israel, no hoy, de hace muchas décadas. Por alguna extraña razón la iglesia evangélica todo lo que ve hacer Israel lo termina viendo como bueno. Y nos terminamos abrazando a ese versículo que dice: al que te bendiga, bendeciré, y al que te maldiga, te maldeciré. Entonces, claro, el evangélico tradicional dice, bueno, Israel está haciendo esto, Israel está bien lo que está haciendo. Y no nos damos cuenta de que el Israel de hoy no es ni cerca del Israel de tiempos de Jesús. No tiene nada que ver. El Israel de hoy no tiene nada que ver con el Israel de tiempos de Jesucristo. Para empezar, el Israel de hoy es un estado laico. Formalmente, Israel es un estado que no tiene religión, es un estado laico. Es un estado sionista. No voy a hablar ni a favor ni en contra, simplemente es una descripción de la realidad. Israel hoy es un estado laico. ¿Alguien sabe si Netanyahu es judío o no? Yo no tengo idea. Ahora, no podemos dejar de identificarnos con Israel de todas maneras, porque Israel para nosotros, por más de que uno comparta o no comparta lo que esté haciendo Israel, para nosotros la iglesia de Jesucristo deja de ser un espejo al cual debemos mirarnos, porque tiene un enorme significado con nuestro desarrollo como comunidad cristiana. Tiene un enorme significado con nosotros como comunidad cristiana. Por lo tanto, más allá, insisto, de que uno comparta o no comparta, yo tengo que tener claro de que hay una repercusión muy importante entre lo que hoy vive esa nación y lo que hoy nosotros tenemos que hacer como iglesia de Jesucristo. Dijimos que Dagón, no se olviden de esto, porque vamos a volver en un ratito. Dijimos que Dagón, con el paso del tiempo, se había transformado en la principal deidad de la región. Era, junto con otras deidades como Astarte, como Belcebú, ¿se acuerdan cuando hay unos religiosos que le dicen, pero Jesús echa fuera demonios por Belcebú? O fíjate, estamos hablando de más o menos el 1200 antes de Cristo. Más o menos. 1200 años después le dicen a Jesús que echaba fuera demonios por una deidad que ya estaba en ese lugar. ¿Se dan cuenta del poder del arraigo de estos demonios sobre esta región del Medio Oriente? El señor de las moscas, una deidad asociada al esoterismo, al misticismo y a la medicina. Y bueno, Astarte es una suerte de consorte de Baal, una deidad asociada a la fertilidad y una diosa de la guerra, junto con otra cantidad más de virtudes maravillosas, todas demoníacas, claramente. Pero decíamos entonces que Dagón, el principal dentro de el pueblo filisteo, del panteón filisteo, junto con Astarte y Belcebú, no dejaba de ser a todas luces una entidad espiritual que había alcanzado el rango, la jefatura de un principado. Y yo me di a la tarea de buscar en un diccionario muy básico lo que significa principado, que en griego
se entiende como principios. Pero cuando habla de principios, no habla de una línea de tiempo. No se refiere a una cronología, sino que se refiere a un patrón de conducta, a un patrón cultural o a un patrón espiritual. O sea, que cuando habla de principios no habla de tiempo, habla de valores. Nosotros nos manejamos por principios. ¿Qué son los principios? Patrones culturales, patrones espirituales. Dagón era un principado. Principados tiene que ver con principios. Principios, estamos hablando de patrones culturales y patrones espirituales, pero también está asociado muy fuertemente al ejercicio de la gobernanza y por tanto de la autoridad. El principado es un gobernante y una autoridad que se establece a partir de patrones culturales, patrones espirituales sostenidos en el tiempo. De hecho, los judíos del siglo I le asignan ese reconocimiento como una jefatura espiritual sumamente importante y se le considera como ser primero en una suerte de escala de rango político o de poder. Dijimos que Dagón es un principado que gobernó sobre toda la zona de Israel, Cisjordania, Turquía, Irán, Irak, Siria. Bueno, en aquel entonces le llamaban los romanos, le habían puesto para avergonzar a los judíos, a toda esa región le habían llamado Palestina. Una deidad que por definición, por acepción del nombre, significa grano, significa semilla, porque estaba asociada a la principal actividad económica del lugar, que era, bueno, la agricultura, los granos, las semillas. Pero como estamos hablando entre maduros, es importante ir desglosando un poquito más, porque si bien Dagón comenzó siendo una deidad asociada a la agricultura y que se define por grano, por semilla, se entiende que Dagón está ligado con una simiente, y simiente viene de la palabra semen. ¿Y a qué me refiero con la expresión semen? Algo en estado potencial o en estado latente. Y como estamos entre maduros, y aunque no somos médicos, me parece que hay conceptos que son bastante básicos, porque la vida viene como resultado siendo muy genérico, muy básico, pero lo que intentamos hacer práctico es cuando el esperma encuentra, ¿verdad?, la atmósfera necesaria, el elemento suficiente para poder fecundar, que es el óvulo, allí se transforma esa semilla, ese grano, esa simiente, ese semen, se termina transformando en vida cuando encuentra las condiciones necesarias para poder engendrar vida. Y yo quiero ir juntos, ir construyendo algunas definiciones, porque lo que estamos viendo es que un principado como Dagón es el encargado de funcionar como un grano, como una semilla que se pone sobre la tierra, o si querés, volviendo al otro ejemplo, el semen que fecunda el óvulo.